Sebastián Piñera. ¿Se merece una estatua? Salvador Allende tiene una estatua. Hoy en día entonces cualquiera se merece una estatua. Pongámosle una estatua a todos. Nico, ¿qué capítulo tenemos hoy? Se viene. Yo creo que tenemos un gran entrevistado porque está siendo uno de los protagonistas del momento en la política actual. Se está metiendo con todo en las encuestas, en esta carrera presidencial que va a estar con todo este año. Así que para nosotros es un honor tenerlo acá porque forma parte también de quienes están dando que hablar hoy en día en el espectro político de nuestro país. Es verdad. Johannes Kaiser, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Sí. ¿Ya te contaron de qué se trata un poquito el Nada que Perder? Más o menos. Así que déjeme sorprenderme. Hay varios Ustedes disparan, yo respondo. Usted responde. Ya. Vamos a dar un adelanto, que es primera vez, hemos tenido otros políticos acá, pero es Sí. primera vez que al político, el jefe de comunicaciones, lo deja solo, lo deja libre. Es verdad, Todas las otras veces hemos tenido a los jefes de comunicaciones bien atentos al lado. Es que no sirve nada que se queden aquí, pues yo hablo mis leceras igual. Bueno, o te tienes mucha confianza. Bueno, eso podría ser. Porque tuvimos a Evelyn Matei, a Tomás Sí. Bodanovich, siempre con su respectivo encargado de Tal prensa, cual, sí. poniendo mucho ojo a lo que decían. Acá te dejaron solo. O sea, cada uno con su comisario político. ¿Qué? Claro. Menos nosotros que, como libertarios, somos libres. Está bien, puede ser lo que quieres. ¿Cómo estás, Johannes? Bien, Sí. la verdad que mucho trabajo. Hemos tenido, o estamos celebrando pequeños triunfos parciales. Y vamos a ver cómo sigue la primera división nomás. ¿Y cuáles ¿Ah? son esos triunfos? La semana pasada anunciamos que habíamos logrado las firmas para constituirnos en 13 regiones, 22.000 firmas. Al mismo día estábamos con 30.000 en el CERVEL. Es decir, habíamos ingresado 22.000, pero ya teníamos 30.000 una semana después de ingresarla. Vamos a ver cuál es el resultado de esta semana, o sea, cuántos militantes nuevos hemos conseguido. Queremos alcanzar o queremos ser el partido más grande de la derecha en militantes en una primera instancia y después ser el partido más grande de Chile. El partido más grande de Chile. Así es. Es ambicioso el proyecto. Vamos por el Frente Amplio. Oye, antes de hablar más de política, Johannes, estaba viendo acá un poquito el currículum. Johannes Maximilian Kaiser, dime si lo digo bien, Barents von Hohenhagen. Está cerca, no tuviste tantos problemas como el secretario de la Cámara, pero va por ahí. Lo tuve en tu perfecto alemán. Da. Claro, en ruso. Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. ¿Estuve bien? Cerca. ¿Cómo sería? Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen. No es fácil, ¿eh? No, nadie dijo que iba a ser fácil. Imagínense si salgo presidente, con todas las personas que te tienen que presentar como el presidente tanto en la parada militar, van a tener un problema serio. Oye, pero el neo apellido, o sea, directamente salido de una historia, de un libro de historia de Alemania, de Prusia, no sé. No, Prusia interesantemente no tengo muchos antepasados de Prusia. Bavaria, Frisonia, o sea, del norte, suavos, sajones. ¿De tus padres para atrás son todos alemanes? No todos. ¿No? Tengo un general de la Cruz en el árbol también, que fue comandante de la Plaza Concepción. Hay raíces en Chile, entonces. No, de todas maneras. Aparte que nosotros ya estamos en, ¿cuánta? ¿Quinta, sexta generación acá? Los primeros que llegaron de mis antepasados, estoy hablando de la línea alemana, llegaron en 1849, 1850. Y el último fue mi abuelo, que llegó en 1936. Pero o sea, la casualidad entonces que tus padres son Kaiser Barents von Hohenhagen. Kaiser es mi papá, Barents Sí. von Hohenhagen es el apellido de mi mamá, pero es un apellido compuesto, ¿Ya? en razón de que mi mamá salvó el apellido de su abuela, Los dos apellidos son alemanes. alemana. Y tú te fuiste a estudiar a Alemania. Pero nunca llegué a Alemania. Me quedé porque iba de camino a Heidelberg y en Tirol, en Innsbruck, me habían ofrecido una pega ¿Ya? en una empresa de rafting. ¿Ya? ¿Cuántos años tenías ahí? 23, 24. ¿Ya? Y bueno, y ahí llegué, conocí a una señorita y me quedé pegado en Tirol hasta que me volví. ¿Tuviste ahí una A los relación? 20 años. ¿A los 20 años con una chica, con una alemana? 23, 24, no, austriaca. ¿Ya? ¿Y cómo fue eso? No, tú sabes que hay dos tipos de relaciones, aquellas donde mandan las mujeres y las que no funcionan. Así que te entenderás. ¿Y esta cuál era? Bueno, evidentemente una que no funcionó. Pues, ¿ya? Así que ahora que estoy casado,
velo porque el mando, la estructura de mando quede muy clara. Pero, Tiene que mandar ella. Todo. Sí, pero absolutamente. ¿no? ¿sí? Mira, ¿para qué andamos con lecera? No nos vamos a ver las cartas entre macabeos. no carta entre Macabeo, ¿eh? ¿Ah? Oye, Johannes, pero perdón que me interesan estos detallitos de tu biografía para conocerte un poco más. Tú Sí. te fuiste de Chile, bueno, habías terminado el colegio acá. Había terminado el colegio, había terminado la escuela militar, de hecho. Sí. ¿En qué colegio estuviste? A ver, primero el Tomás Moro, Colegio Alemán de Santiago, Colegio Alemán de Villarrica, Colegio Alemán de Temuco, Escuela Militar y de ahí a la universidad. Estuve en la Finisterra. ¿Por qué cuando eras adolescente o niño te movías de ciudad en ciudad? A Villarrica, pues, mi mamá tenía, o sea, nos movimos todos a Villarrica, entre otras cosas, por la contaminación que había en Santiago. ¿Ya? Y en Villarrica el colegio terminaba en octavo, o no, en séptimo en esa época. El colegio alemán. El Colegio Alemán de Villarrica. De ahí me tuve que cambiar a Temuco, donde hice octavo, primero y segundo medio, y de ahí de vuelta a Santiago a la escuela militar, tercero y cuarto medio. Ya, y ahí hiciste la escuela militar y decidiste irte a Alemania. Fui a la universidad, en algún momento efectivamente decidí que el derecho no era lo mío. Quería estudiar ciencias políticas, así que vi, Heidelberg estaba disponible, me fui de viaje, llegué hasta Austria y nunca llegué a Heidelberg. Ya. El amor. Así que, bueno, hay razones más tontas para no llegar a algún lugar, supongo. Absolutamente. Así que y ahí me puse a trabajar. En la escuela rafting. Era una empresa ya más grande. Tenía rafting, tenía canyoning. Yo, de hecho, fui guía de canyoning también. Tenía, bueno, lugares de alojamiento, restaurante, comida rápida. Y ahí, los que trabajábamos ahí, teníamos que hacer de todo. Así que Claro. iba ahí del canyoning, pasaba a ser el que estaba lavando los platos o estaba sirviendo las hamburguesas. ¿Y tu alemán ya en ese entonces era perfecto después de haber salido del colegio alemán acá o te faltaba todavía? Para nada, porque por lo demás el alemán tirolés es un dialecto. Entonces yo llegué allá y yo sabía hablar relativamente bien alemán, pero no entendía nada, así que estaba bastante desesperado las primeras semanas. Bueno, ¿sabes? Estudié toda mi vida alemán y ahora no entiendo nada. ¿Cómo entendió la austriaca? Bueno, es que los austríacos hablan alemán, el alemán más puro también. Ellos entienden. El problema eres tú, cuando ellos hablan. Ya, y llegaste ahí y conociste a esta austriaca. Así Tú es. tenías 23, No sé, me dijiste. 23, Sí. 24, una cosa así. ¿Ella? ¿Qué? Ella era un poco mayor, 26 creo. Ah, su experiencia. mira, Sí. ¿Sí? ¿Enseñó ¿Cómo algunas se- cosas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Bárbara. Bárbara. Ah, Eso. ¿Sí? Bárbara. ¿enseñó algunas no. cosas? Uno siempre aprende. ¿Cómo se daba esa relación entre un joven chileno que venía desde tan lejos a probar suerte a Europa con una joven que era de ahí, era de Sí, esa zona? bueno, yo siempre he sido una persona muy simpática y en esa época, para más remate, estaba flaco, así que Ah, imagínate. ya. Está en tu mejor momento. Estaba en mi mejor Sí. momento. Todos hemos sido 0 kilómetros en algún momento. Era un joven entrador, un Canchero, tipo canchero, tímido. galán. No, Sí, ni ¿cómo- tanto. cómo- Yo siempre he cómo sido se daba bastante, eso? yo siempre he sido bastante tímido en esas materias, pero gracias a Dios ella no lo era tanto. Está bien. ¿Ella te conquistó? Así es. ¿Y eso fue un pololeo o oficial o fue una relación? No, fue una relación más larga y Ah. yo tuve un hijo con ella. Ah, ya, está bien. El segundo. Y ahí me quedé en Austria, he estudiado al mismo tiempo que trabajaba en distintas pegas y durante un tiempo suspendí mis estudios, después volví. No puedo quejarme, tuve una muy bonita época en Austria. Sí. Y no, al final no lograste ese objetivo que ibas a buscar, que era poder estudiar allá. Llega un momento en el cual tú te ves en la vida y decides si quieres efectivamente terminar haciendo un trabajo de oficina o no. ¿Ya? Tú Claro. cuando terminas un estudio, a menos que sea, no sé, un ingeniero y estás allá afuera o te dedicas a... Pero la mayoría de las pegas son pegas donde tú terminas en una oficina moviendo papeles o escribiendo contratos o cosas por el estilo y eso nunca ha sido realmente lo mío. Y me desesperaba la idea también de estar trabajando en una estructura con jerarquía, de estar en un sistema. Yo casi todos los trabajos que hice siempre tenían mucho de independencia. Bueno, y eso me permitía de alguna manera también gestionar mis tiempos de manera de tener también mucho tiempo para mí, y para mis estudios, lectura y mis hobbies. Sí. Y ahí te volviste a Chile y bueno, toda esa historia de trabajo en Europa, la historia de Bárbara, todo eso quedó en el pasado, pero bueno, tuviste un hijo. Así es. Sí. Bueno, y con él sigo teniendo mucho contacto. Sí. Y ¿Dónde está espero ahora? Está allá. No, de hecho estaba en Suiza, ¿Ya? porque terminó su estudio de ingeniería aeroespacial.
Ingeniería aeroespacial. Así es. ¿Cuántos años tiene? Él tiene en este momento 23, 24. O sea, si el día de mañana llegas a ser presidente, podríamos estar hablando de una agencia aeroespacial nacional, ¿eh? Chilena. Tendríamos que hablar con Elon Musk. Para que ponga las lucas. Oye, ¿y cómo se llama tu hijo? Leif Alexander. Leif Alexander Kaiser. Sí. Así es. Ya, ¿y tienes una buena relación con él? Sí, muy buena. ¿Sí? Muy buena. Menos mal que salió bastante más razonable que yo. ¿Tú no te encontrás razonable? No era muy razonable de joven, definitivamente no. ¿Y ahora? Bastante más. La vida, bastante más, sí. la vida te va limando. Sí. Y también te va quitando hasta cierto punto la soberbia. Pues de joven uno normalmente es bastante soberbio. Con el tiempo se te... El tiempo te enseña que, ¿sabes qué más? Las cosas no son como tú quieres. No, claro. Y no necesariamente tampoco que es culpa del mundo, ni mucho menos. No. Que al final tú tienes que hacer y forjar tu propio destino, ir haciendo tus propios caminos. Que no es culpa de alguien más. Es un tema de consecuencia y de asumir responsabilidades. Y es parte del proceso de hacerse adulto, tengo la impresión. Tu hijo, Leif, me dijiste. Leif, ¿qué nacionalidad tiene? Austriaca. Austriaca. ¿No tiene nacionalidad chilena? No, podría solicitarla como hijo de chileno, sin duda, pero está viviendo allá y no creo que haya tenido la oportunidad todavía. Aparte que Austria permite solamente una nacionalidad. Ah, mira. Habría que ver si eso es factible. Sí. ¿Y tu hijo es libertario? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. Salió justo como corresponde. Hizo su servicio militar allá y es una buena persona y eso es lo más importante. ¿Y está viviendo en Suiza ahora? Estaba viviendo en Suiza, sí. Sí. Qué bien. Oye, ¿y tú libertario desde cuándo? Yo te diría que hay una evolución política que es más o menos larga, pero yo te diría que libertario, unos 12 años atrás, 10 años atrás, empiezo a entrar en contacto con el libertarismo y me empezó a hacer mucho sentido. Empezando con Ron Paul, disculpa, que es el papá, un congresista de los Estados Unidos que le daba como caja al Banco Central de los Estados Unidos, sobre todo videos, todo tipo de cuestiones. Y ahí me empezó a entrar el bichito, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando entonces con el mundo de las finanzas? ¿Qué está pasando con la plata, esta cuestión de la plata fiat? Que mucha gente no sabe qué significa, pero resulta que el dinero, cuando tú pides un crédito, el dinero se crea en el banco. ¿De acuerdo? No es que lo tengas depositado. Y de la mano de eso se va creando inflación. Eso es muy beneficioso en una primera instancia, esa creación de dinero para aquellos que reciben primero el dinero, pero los que están abajo en la escala de alimentos, si lo quieres decir así, escala alimenticia económica, se comen toda la inflación y van viendo cómo su plata o cómo sus ingresos se van diluyendo. Entonces empieza por este tema monetario, mi curiosidad, después se va expandiendo al resto de lo que es el tema también cultural, de lo que es el rol del Estado, y me doy cuenta de que muchas materias lo que se nos había enseñado no era correcto. El Estado no es necesariamente quien resuelve los problemas, muchas veces es el que crea los problemas, que después dice querer resolver. Y en simple, ¿qué es ser libertario? Muy en simple. Es el respeto irrestricto al proyecto de vida de terceros, de los otros, en la medida en que no violen los derechos de terceros, ¿no? Es el principio de no agresión. Es decir, yo no te voy a atacar a ti físicamente, ni voy a cercenar tus derechos, y espero lo mismo de tu parte y espero lo mismo del Estado, ¿de acuerdo? En ese sentido, todo el resto se desprende de esos principios, con mayor o menor intensidad en la medida en que tú los estás representando. Y es evidentemente una forma de ver el mundo que se basa mucho en lo que es también la moral o la estructura moral de una sociedad. Mira, en la medida en que tú tienes una sociedad donde todos estamos de acuerdo en no robarnos los unos a los otros, o en no matarnos los unos a los otros, o en no hacer todo tipo de chanchullos, evidentemente tú necesitas menos represión estatal para controlar a los delincuentes, ¿no es cierto? Nosotros partimos entonces de la premisa de que la sociedad, articulándose en torno a una estructura de valores potente, es capaz de reducir la necesidad de Estado y la necesidad de represión a un mínimo. Pero para eso, naturalmente, necesitas una sociedad que funcione en torno a esos principios. Y por otro lado, vemos también que el Estado puede transformarse en un enemigo de las libertades. Pues el Estado es una organización de seres humanos, ¿de acuerdo? Y esa organización de seres humanos vive de los impuestos que pagan los ciudadanos que están produciendo.
Cuando esa organización de seres humanos que llamamos Estado se transforma solamente en servidor de sí mismo, de sus propios intereses, de los intereses corporativos del Estado, se transforma en una maquinaria de opresión y de explotación del resto de la sociedad. Y bueno, y hace la vida muy desagradable para todo el mundo. Muy resumido, eso. Te voy a hacer un paralelo. ¿Por qué contratar a alguien para organizar un matrimonio que no cree en el matrimonio, ni es casado, y le cargan los matrimonios? ¿Por qué entregarle el poder del Estado, el aparataje estatal, a alguien que está en contra del funcionamiento del Estado? Bueno, en primer lugar, si el tipo hace los mejores matrimonios, yo igual lo contrato, ¿no es cierto? Eso es lo primero. En segundo lugar, porque no puedes compararlo necesariamente. El Estado efectivamente tiene misiones. Yo no soy un anarquista, soy minarquista. Mina, eso me interesa. Los minarquistas son los que quieren el Estado lo más pequeño posible. Y las tareas del Estado son la defensa, la seguridad, la justicia. Y evidentemente que tiene que cumplir por lo menos con esas tareas. Y tiene que cumplir bien con esas tareas. Porque de otra manera la vida social se hace imposible también. ¿Ya? O se hace muy difícil. Por otro lado, hay otras tareas que le han ido asignando al Estado que las hace pésimo. Y nosotros creemos que de la mano de una buena gestión, transformando también la lógica con que funciona el Estado, podemos entonces devolverle a la gente más autonomía y más libertad respecto del aparato estatal. Que tú no tengas que estar todo el rato pidiendo permiso para hacer todo tipo de cosas. Si al final el Estado se supone que es nuestro sirviente, no es nuestro patrón, no es nuestro papá, no es el que tiene que decidir cómo vas a vivir. Nosotros no nos metemos en tu billetera, no nos metemos en tu cama, no nos metemos en tu iglesia, no nos metemos en tu colegio. Lleva tu vida como tú consideres mejor, educa a tus hijos como tú consideres mejor. ¿Por qué no? Tú eres un ser humano adulto, eres ciudadano, con ello el patrón, supuestamente. Los políticos no somos los patrones, no debiésemos serlo. Somos los empleados. Entonces, cuando tú tienes un Estado al cual tú para hacer cualquier cosa le tienes que pedir permiso, bueno, en la práctica estás reemplazando a tu papá y te transformas y infantilizas a toda la sociedad. ¿Y quién gana con esto? Bueno, los que tienen el poder. Nosotros somos muy críticos del poder, ¿ya? Creemos que el poder tiene que estar guardado en una caja, ¿de acuerdo? Lo sacas cuando es necesario, pero no tiene que estar permanentemente siendo aplicado sobre hombres y mujeres libres. Dale libertad a la gente y te vas a dar cuenta cómo las cosas empiezan a mejorar. Porque la gente empieza a solucionar sus propios problemas. Si tú vas a esperar que un burócrata se mueva para solucionarte los problemas, bueno, el problema va a estar ahí para siempre. Y en ese sentido, Johannes, ¿la sociedad chilena está muy oprimida por el rol del Estado? Bueno, date cuenta de lo siguiente. Hoy en día, si encuentran una tapita de Coca-Cola de hace 50 años atrás en una construcción, paralizan la construcción. Evidentemente que no es un estado deseable. Tú ves el sistema educacional y es un desastre. Es un desastre por donde lo veas. Y nosotros no estamos compitiendo dentro de Chile. Cuando el señor Eizaguirre hablaba de bajar a los niños los patines, olvidaba que nosotros estamos compitiendo con los coreanos, estamos compitiendo con los chinos, estamos compitiendo con los vietnamitas, con los europeos. Y ellos a los 7 años ya están trabajando. No, olvídate, sobre todo en Bangladesh. Ya, pero nosotros tenemos que cambiar la lógica donde están funcionando las cosas. Si el Estado, como ente rector de la economía, es un fracaso, y como ente rector de la salud ha sido un fracaso, y como ente rector de la educación ha sido un fracaso, y va a seguir siendo un fracaso, y no importa cuánta plata más le meta, porque hemos duplicado la cantidad de recursos para todos esos campos, y sin embargo, ahí tiene, es un desastre. Y de hecho la educación hoy día con mucho más plata es mucho peor que hace 15 años atrás con menos plata. Entonces, ¿cómo lo hacemos mejor? Bueno, una aproximación nuestra es permitir, por ejemplo, la autogestión de los colegios. Sacar a toda la burocracia de entre medio, entregarle a cooperativas de profesores, por ejemplo, la gestión de sus propios colegios, dejar una superintendencia para chequear que las cuestiones funcionen bien, entregarle a los padres el derecho a tener una voz decisiva en lo que van a aprender los niños en los colegios, que van a ser públicos, van a seguir siendo educación pública, pero sin tener todo el aparato estatal encima, y eliminar la tómbola, y premiar a los colegios por los alumnos con peores rendimientos, pero que mejoren sus rendimientos. ¿Para qué? Para no incentivar al sacar a los malos alumnos y dejarlos fuera de los establecimientos. Claro. ¿Me explico? Tienes que generar un incentivo inverso. Es decir, si tú ayudas a esos niños a tener mejores rendimientos, los van a tomar igual, incluso los van a buscar. Y van a mejorar sus proyectos educativos para poder hacerse cargo de esos niños. Lo que nosotros tenemos en este momento es un plan que supuestamente funciona para todos. Bueno, y resulta que no funciona para nadie. Johannes, tú viviste un tiempo en Europa y uno tiene ese paradigma europeo de la mayoría de los países de Europa Occidental
donde uno dice, bueno, uno va a Alemania y las cosas funcionan perfecto. ¿Iba en qué sentido? Porque ahora no llegan ni siquiera los trenes puntuales. No llegan los trenes. Bueno, yo se han estuve en arruinado. Alemania hace poquito y me parecía que funcionaba todo bastante bien. Sí, pero en comparación con nosotros, pero han arruinado. Si tú hubieses conocido a Alemania hace 20 años atrás, te darías cuenta cómo se ha ido degradando el sistema. El tema es el siguiente. Las sociedades como Japón, Alemania, Austria, Inglaterra, Francia, etcétera, son sociedades de alta confianza, ¿de acuerdo? En la medida que tú vas destruyendo esas altas confianzas, destruyes también el funcionamiento del sistema. En la medida que ha habido una inmigración masiva de personas, de países que tienen bajos niveles de confianza interpersonal, eso ha tenido un impacto en estas naciones. Y por lo demás, tú tienes un problema que nosotros en Chile tenemos agudizado al doble prácticamente, que es el tema del reemplazo demográfico. Nosotros tenemos 0,88 niños por... o sea, la tasa de reemplazo es 0,88. Tú necesitas 2,24 para mantener solamente la población. Es decir, que los niveles de envejecimiento de Chile son dramáticos y pueden hacer implosionar nuestra sociedad en no más de 30, 40 años. O sea, olvídense lo que va a hacer, qué reforma de pensiones, nada, olvídense de todo el sistema económico si nosotros no somos capaces de revertir la tendencia de tener una base de jóvenes tanto más chica que la de viejos. O sea, hay que ponerse a darle como loco. A reproducirse rápidamente. Tienes que generar las condiciones para que eso sea posible. Eso significa que necesitáis vivienda, tenéis un déficit de 700.000 viviendas. ¿Ya? Necesitáis que los jóvenes efectivamente puedan ganar las lucas necesarias como para poder fundar una familia. Y tienes que impulsar también, y me voy a disculpar, pero a los hombres en este país a asumir responsabilidades. Si hay una relación, asume responsabilidad. Pero, Johannes, ¿cuál crees que es la razón hoy en día en la sociedad chilena para que tanto una mujer como un hombre decidan no tener hijos? Yo creo que hay presiones financieras que sin duda son relevantes. Hoy en día el tema financiero, el tema de espacio también para poder tener niños se hace cada vez más difícil. Trata de arrendar una casa con más de 2 habitaciones, está todo impagable. Sí. Eso es por un lado, y por otro lado también se ha convencido a la gente de que el éxito económico es prácticamente lo único que vale en este país. Si no tenéis plata, entonces no eres nadie. Y la verdad es que no hay nada más triste que una persona que tiene mucha plata y está solo y está viejo. Tocas un punto interesante ahí para retomar justamente lo que te quería preguntar anteriormente, que son estas sociedades de Europa Occidental donde tú pagas una gran cantidad de impuestos y donde uno, a ojos del chileno, uno ve que en Alemania funcionan las cosas bien. Tú me dices ahora que ahora los trenes no llegan puntuales, pero por lo general... Pero una cosa, se está desindustrializando Alemania. Yo viví un tiempito en España. Tal vez no es el país más rico de Europa, pero dentro de todo uno ve que, si lo comparamos con nuestra sociedad, uno lo ve que es un país seguro, uno lo ve un país que donde yo tengo amigos que vienen ahí y me dicen, me sacan la mitad de sueldo en impuestos, pero mis amigos pueden mandar a su hijo a una escuela pública donde reciben una buena educación, etcétera, en salud, etcétera. Una sociedad así es solamente realizable cuando tenemos ese alto nivel de confianza, es decir, cuando tenemos una sociedad honesta y un aparato estatal que funciona bien. Es que no puedes tener un aparato estatal que funciona bien, sobre todo uno grande, si tú tienes una sociedad que en principio no cumple con ciertos principios de honestidad. Y en nuestro país nosotros hemos ido perdiendo ese capital cultural. Lo hemos ido perdiendo. Y tú lo ves en todos lados. Y más allá, la criminalidad también es la consecuencia del derrumbe de lo que son estructuras valóricas generalizadas. Si tú no podés dejar una bicicleta amarrada a un poste porque se roban la bicicleta, la cadena y el poste, ya, pues te ríes, pero es cierto. Y te pasa en las oficinas donde se pelan el papel confort y, bueno, el buen que se pela el papel confort, ponlo a cargo de Hacienda, a ver qué va a pasar con la plata de Hacienda. Si estáis dispuesto a entregar tu honor, ¿ya? Tu decencia, porque te pelaste un papel confort, ¿qué hay que hacer cuando tengáis una disposición, no sé, por 1.000 millones de pesos y tenéis que administrarlo? Si tú tenés una sociedad que entra en esa lógica, tenés un problema serio. ¿No tenemos solución entonces, Johannes? No, sí la tiene. Gracias a Dios, Chile es mayoritariamente un país decente, de gente decente, ¿ya? Que no anda robándole al resto. Pero tenemos que también generar las condiciones para que aquellos que efectivamente le hacen daño a sus semejantes, para beneficio propio, sean sancionados. Si no lo tienes, y en este momento la verdad es que sale bastante gratis el ser un fresco, pero si no lo tienes no vas a poder generar esos niveles de confianza que necesitas. ¿A quién le ha salido gratis ser un fresco? Aparte de todo el sistema político, Pero
pensemos en una persona, porque no sé si... Ya, pero es decir que todos las los cosas, sistemas es que las políticos cosas, todos. es que las cosas si los pescados empiezan a poder irse por la cabeza. Te recuerdo que en 1992, 93 tuvimos uno de los primeros grandes escándalos de la vuelta a la democracia. Tuvimos el caso de la refinería de Concón, donde se gastaron supuestamente, creo que fueron $3 millones de la época en un desmalezado. 3 años después hubo condena a 30 años de pena a 30 días de pena remitida, cuestiones por el estilo. Cuando tú tenés ese tipo de señales, ¿qué es lo que queda para el resto cuando tú a gente que, me acuerdo todavía cuando creo que se pelaron $1.000 millones, una cosa así, ¿ya? Y hubo una condena a 3 años y algo? No me toquen el pelo. Si tú a la gente que tiene poder no la sancionas con más dureza incluso que aquellos que no lo tienen, entonces la gente en general dice, bueno, si todos están robando, pues yo también. Tienes que empezar por sancionar a aquellos que tienen poder cuando hacen las cosas mal. Y es por eso el tema ahora con la compra de la casa de Allende. No corresponde. Johannes, ¿te consideras el Javier Milei chileno? No, no creo ser el Javier Milei chileno. Javier Milei es una figura que solamente podía crecer en Argentina, por lo demás. Es propio del carácter del argentino y es la consecuencia del desastre argentino. Creo que cada país tiene sus propios referentes políticos y el hecho de que yo en este momento esté creciendo tiene que ver con las demandas propias del pueblo de Chile, que no necesariamente son las mismas que se producen o la situación que se estaba enfrentando en Argentina. Ahora, compartimos ciertos principios, sin duda, compartimos ciertas ideas políticas, pero ser el Javier Milei sería como preguntarle a Javier Milei si él es el Hernán Vigi argentino. Pues no tengo idea. Me explico, o el Margaret Thatcher argentino, para ser bien ofensivo. Porque al final lo que están haciendo es trabajar con el mismo set de ideas que efectivamente funcionan para recuperar un país. ¿Pero tienes línea directa con él? No. ¿No tienes línea? No. ¿Sí? ¿Y con gente de su círculo más cercano? Bueno, mi hermano Axel. Porque el proyecto me imagino que es bien parecido, ¿no? O sea, en cuanto a ideas, a cuanto a bases. Pero no te olvides de una cosa. Yo aquí estoy candidateándome a presidente de Chile. Y más allá de que tengamos comunidad de ideas en ciertas materias, no hay que olvidar de que los intereses permanentes de Chile, los intereses permanentes de Argentina están conflictuados en razón de lo que es nuestro tema limítrofe y el tema antártico, el tema de la plataforma continental. Hay conflictos de intereses que superan o van por encima de lo que es el tema de la comunión en tema de principios políticos. Pero a ver, Johannes, interesante lo que me dices, porque tú ya manifestaste tus deseos de ser candidato a presidente. En el caso de llegar a ser presidente, tendríamos 2 mandatarios libertarios, uno en Chile y uno en Argentina. Lo cual significa una garantía de que no va a haber guerra porque creemos en el principio de no agresión, como te lo dije. Pero uno podría pensar que va a haber más puntos de encuentro para poder tener mayor intercambio comercial, cultural, de todo tipo. De todo tipo, pero sin duda. Tú, en cambio, me marcaste diferencias que tienen que ver con territorio. Pero al mismo tiempo entra la lógica de lo que tiene que ser entonces aclarar aquellos puntos en disputa que también tenemos. Lo que tenemos en común nosotros lo sabemos. Sabemos que nos gusta el libre comercio, sabemos que nos gusta entonces ver enriquecerse a las naciones, sabemos que queremos un Estado más pequeño. Ahora, eso no significa que no tengamos 2 estados, y tenemos 2 estados que están destinados a convivir para siempre, ¿ya? Pero que tienen ciertas dificultades que tienen que ser aclaradas para que el resto de los temas, de los puntos y el resto de los temas también puedan avanzar de manera productiva. Yo personalmente no lo veo como una incompatibilidad, pero siempre tener presente pero marcaste un punto de inflexión ahí. Pero siempre, es que tienes que tenerlo presente. Si al final lo que yo defiendo son los intereses de Chile. Yo soy libertario porque creo que eso es lo mejor para Chile. Creo que es lo mejor para el pueblo de Chile, que es la manera de salir adelante económicamente, de tener un futuro también para nuestros hijos, de tener una sociedad más libre, donde la gente pueda desarrollarse y perseguir sus sueños. Eso no significa que yo sea ciego a lo que son las necesidades geopolíticas o los intereses geopolíticos de Chile, los de Argentina. Ahí te sale, Johannes, también el lado militar, ¿no? No, si no es un tema militar. Es un tema de proyección. Si tú piensas, nosotros tenemos, sobre la Antártica, tenemos 3 países que están pidiendo prácticamente lo mismo. Y el Tratado Antártico se descongela, valga la redundancia, en como 20, 25 años más. Son Inglaterra, Argentina y nosotros. Ese tema hay que aclararlo. Si no vaya a tener un conflicto. El tema con los conflictos es que se producen cuando tú no has aclarado las diferencias en un momento en que podías aclararla de manera razonable. Generar entonces una simbiosis, una relación simbiótica entre Argentina y Chile que sea beneficioso para ambos pueblos, maravilloso.
Oye, y hablando de cuidar las relaciones, ¿cómo son tus relaciones con los otros nombres que aparecen en esta carta presidencial de la derecha? José Antonio Kast, Evelyn Matei. Yo no tengo relaciones personales con ellos en ese sentido. Entonces, estamos corriendo la carrera, pero no necesariamente es un tema personal. Para mí, en política, la pelota no se ensucia. Puedo tener diferencias, y tengo diferencias muy importantes con Evelyn Matei en materia política. Tengo menos diferencias con José Antonio. Pero en este momento estamos proponiendo nosotros una forma de ver el mundo que sin duda es bastante novedosa también en Chile. Y esa es la que estamos proponiéndole a la gente. ¿Y qué diferencia hay entre tus propuestas o tu visión respecto a la de José Antonio Kast? Bueno, en materia de política interna, él es más conservador que nosotros, ¿ya? Yo creo en ir limitando la capacidad del Estado de intervenir en la vida de las personas. Los conservadores en general creen que el Estado tiene un rol que cumplir en la educación de los adultos en la práctica, ¿ya? Yo creo que eso es tarea de la sociedad civil, yo creo que eso es tarea de las iglesias, yo creo que eso es tarea de los colegios, de los colegios controlados por los mismos padres. No creo que el gobierno, cualquiera sea el signo del cual sea, ¿ya?, debiese andar interviniendo en esas materias. Y ahí tenemos diferencias probablemente con republicanos, que es más conservador en la materia. Nosotros creemos que el Estado tiene que sacar sus sucias manos, ¿ya?, de lo que es la vida cotidiana de los ciudadanos. Johannes, volviendo por ejemplo a la comparación que se hace con Javier Milei, Milei hizo un trabajo en la juventud argentina que es una materia de estudio, ¿no? Porque una juventud argentina que fue abducida durante mucho tiempo por el kirchnerismo, pero que luego el mismo Milei empezó a convencer a los jóvenes de que, según él, ese no era el camino y los trajo a su vereda, impregnándole o enseñándoles sus conceptos de lo que él cree que debe ser la vida. ¿Vas a tomar un poquito el ejemplo de la forma en que hizo campaña Javier Milei para convencer a la juventud y tener este cambio de paradigma que hubo en Argentina? Me refiero sobre todo a convencer a la juventud chilena que tal vez se alineó mucho con el tiempo del estallido social y ahora tú deberías intentar convencer de lo contrario. ¿Cómo hacer eso? Mira, acá hay dos cosas que tienes que tener claro. Uno es que tú no corriges injusticias cometiendo injusticias. ¿De acuerdo? Lo que pasó el 18 de 10 fue una tremenda injusticia para mucha gente. Y la solución a los problemas no era más Estado. Si el Estado era el causante de la mayoría de los problemas. Por ejemplo, el tema de las clases de ética que le dieron entonces a ciertos empresarios abusadores. Ya, ¿quién decidió eso? El Estado, a través de su poder judicial. Explicarle a los jóvenes que tú solamente puedes desarrollarte y perseguir tus sueños y llegar ahí donde tú quieres, ahí donde tú eres libre. Si tú tienes un Estado que decide todo por ti o que pone demasiadas trabas en tu camino, no vas a llegar a donde tu potencial te permite llegar. Y como no vas a llegar a donde tu potencial te permite llegar, el país no va a llegar al lugar donde puede llegar. Porque sumados es el resultado. La solución a los problemas de abuso pasan muchas veces, sí, por la corrección de lo que hace el Estado. Pues no por quemar el negocio de la esquina, no por obligar a la gente o violentarla, obligándola a bailar para pasar por alguna parte, no por agredir a la gente en su fuero íntimo o en sus convicciones o en su religión, como pasó con tanta iglesia quemada. No pasa por eso. ¿Cómo va a salir algo bueno de algo malo? Pero desde el 18 de octubre, ¿tú sientes que no hubo nada bueno? Nada. Nada. Pero, yo creo que hubo un abuso. Pero hubo 1 millón de personas en las calles. Sí. Y ese millón de personas es 1 de cada 20 chilenos promedio. No era 1 millón, pero bueno, está bien. 600.000. Entonces 1 de cada 40 personas. No eran 600.000 personas malas. Nadie dice que las personas hayan sido malas. Dijo que hicieron cosas malas. Pero que hubo gente que hizo cosas malas. Sí, claro, pero no el total. Pero a ver, un momento, yo me acuerdo todavía la encuesta CADEM cuando el 70-80% de este país respaldaba la violencia para alcanzar ciertos objetivos. Nosotros, si tú tienes ese nivel de respaldo a la violencia, tú tienes un problema serio en el país. No tenéis cómo. El sistema democrático estuvo así de caerse. Así. Entonces tenemos que tener también la visión de qué tan responsables somos por lo que hacemos. Sí, tú puedes estar enojado. Por ejemplo, yo ahora estoy creando una comisión investigadora por el tema de los TAC, que me ha resultado bastante difícil conseguir firmas para la comisión investigadora por la renovación de los contratos. ¿Ya? Primero tenés que saber qué es lo que no está funcionando, qué es lo que está pasando. Bueno, si tú te vas a alzar contra el problema del TAC, no tiene ningún sentido que lo hagas violentamente contra cualquier tipo que no tiene nada que ver con el cuento.
¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el tema de la colusión del confort con quemar las estaciones del metro? ¿Ya? O destruir las paradas de micro, o quemar micro, o que el capitalismo y la cuestión, claro, porque al capitalista le duele mucho cuando le quemáis la estación de metro, porque anda en metro todos los días, ¿no es cierto? El señor Luxich probablemente no voy a llegar a su pega porque no lo dejaban andar en metro. Un dedo de frente, un dedo de frente. Si tú quieres efectivamente que las cosas cambien para bien, entonces tienes que ir y protestar ante quién es responsable. ¿Quién es responsable? Bueno, el Ejecutivo evidentemente es responsable muchas veces, pero muchas veces también es el Poder Judicial y muchas veces es la propia gente. Cuando eligen a gente que no es correcta una y otra vez a los mismos cargos. Tú no podés quejarte de la corrupción en la política cuando eliges a políticos que han aparecido en más de un caso de corrupción y los vuelven a elegir después. Si tú como ciudadano no te haces cargo de tu responsabilidad como patrón, ¿ya? Si tú no te haces cargo como patrón de lo que hacen tus empleados y los despedís después de 4 años si hacen las cosas mal, bueno, después no te podés quejar si las consecuencias son malas, si hacen una mala gestión. Si es por eso que ser ciudadano es una pega, es un trabajo. Si el derecho a voto no es solamente un derecho, es una obligación a informarte, a mantenerte al día de qué es lo que hace tu parlamentario, de si estáis de acuerdo, no estáis de acuerdo, de cómo vota, de cómo se comporta. Entonces, si el tipo no se está comportando como corresponde, cámbialo. Cámbialo. Si lo decía, creo que Bernard Shaw, ¿ya? Que era un escritor inglés, decía que los políticos y los pañales hay que cambiarlo bastante seguido por las mismas razones. Tienes que tener un ojo puesto en lo que hacen tus representantes. ¿Existe el mundo perfecto o no existe el mundo perfecto? ¿Ya? Todo el mundo tiene demandas, todo el mundo cree que sus demandas son las más importantes. Pero no puedes enojarte con la vida, man, porque resulta de que, o con toda la sociedad, porque resulta, man, de que las cosas no son como te parecen. Tienes que trabajar para cambiarlas, pero trabajar no significa, ok, ¿tú crees que el sistema de salud es malo? Perfecto, hay problemas sistémicos que puedes cambiar. Pero ¿sabes qué otra cosa puedes cambiar? Puedes participar, puedes ir a aprender medicina, ya sea como enfermería, lo que fuera, y comprometerte con el tema. Pero muchas veces la gente también dice, ¿sabes qué más? Yo quiero las cosas hechas. Y nosotros como sociedad tenemos que aprender de que nuestro involucramiento, o sea, el hay que hacer, me tiene chato. Este es el país de los hay que. Y todo el mundo tiene ideas brillantes, pero a la hora de hacer el esfuerzo, hay menos gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo. Johannes, yo te preguntaba recién si tú eras el Javier Milei chileno. Me faltó preguntarte si te consideras tal vez el Donald Trump chileno. No, Donald Trump, en primer lugar, eso sería como... O sea, Estados Unidos, bueno, es un elefante en el planeta. Nosotros tenemos menos población que Nueva York. Desde esa perspectiva, no. Sí hay cosas que probablemente, o problemáticas comunes que se enfrentan de manera similar. El tema migratorio es un tema y es un problema. La lucha cultural, por ejemplo, con todo este tema de la identidad de género y todo ese tipo de cuestiones, evidentemente que también son cosas que se tienen en común. Pero hay otras materias donde probablemente la comunidad, el acuerdo tiene sus límites. Pero respecto a la identidad de género, que bueno, hemos leído que Donald Trump está muy en contra de todo esto, el ideal libertario, ¿por qué no apoya esa libertad de la persona? Tú tienes toda la libertad de identificarte como se te venga el cuesco en gana, pero no me obligues a mí a identificarte así. Y menos por ley. No lo hagas. Porque existe una verdad más allá de la libertad. Existe lo que se llama la verdad. Y la verdad es aquello, es una digámoslo así, es una observación de lo que es efectivamente real. Tú te puedes identificar como quieras. Yo no puedo medir eso. Yo no puedo medir cómo tú sientes. Sí. No puedo decirte a ti si es cierto o no lo que sientes, lo que tú dices que sientes. Sí. ¿Ya? Entonces a mí me quedan solamente para poder trabajar en un mundo racional, me queda solamente trabajar con criterios objetivos. ¿Cuáles son los criterios objetivos? No son los sentimientos. Es lo que es observable. Si naces hombre, eres biológicamente hombre. ¿Cómo te identifiques? A mí no me interesa. Haz lo que quieras. Pero si un hombre se siente mujer... No es mi problema. ¿Tú le das la libertad de sentirse así? Sí, lógico. Si no es mi problema. Pero no tiene por qué venir a obligarme a mí a tratarlo como tal. Porque me estaría obligando a mentir. ¿Y en qué te molesta a ti tratarlo como tal? No, a mí no me molesta. Pero me está obligando a mentir. Yo puedo hacerlo por cortesía. Encantado, por cortesía. Uno dice muchas cosas. Cuando llega una persona y dice, oye, ¿cómo me queda el peinado? El descueve, compadre. Pero otra cosa es que te obliguen por ley. No me obligues por ley a mentir. Y no obligues entonces a los colegios, a los clubes deportivos, en los camarines, etcétera,
a aceptar, o en las cárceles, a aceptar algo que no es cierto, que como categoría no funciona. Y para las jubilaciones también. Yo me identifico, como lo hicieron ya en Argentina, un par de cabros que se identificaron a los 60, se identificaron como mujeres para irse jubilados más temprano. O el bono de compensación entre hombres y mujeres. O los hombres que han sido metidos presos en cárceles de mujeres y que terminan violando a las mujeres. Existe una razón por la cual existen espacios seguros para las mujeres en nuestra legislación y en nuestra civilización. Y tú no vas a romper eso eliminando la categoría de mujer y transformándola solamente en algo que es, bueno, yo me siento así. Porque un hombre no se puede transformar en mujer biológica, punto. Y respecto a la inmigración, que también, bueno, hemos visto que ya Donald Trump lleva pocos días de haber asumido y ha tomado medidas concretas, ya ha mandado algunos aviones a Colombia, a Brasil, con deportados. ¿Cómo ves esa idea para poder aplicarla en un eventual gobierno tuyo? Bueno, es lo que corresponde. Entra por la puerta, no por la ventana. Si vas a venir a Chile, entra con tus papeles en regla, no por la ventana. No abuses de la confianza de los chilenos. Yo creo que en ese sentido estamos completamente de acuerdo. Sí, te lo preguntaba sobre todo por cómo harías entonces para mandar un avión a Venezuela con deportados venezolanos. Si no puedo deportarlos a Venezuela, van a quedarse en un campamento de refugiados hasta que abandonen voluntariamente el país o hasta que yo pueda deportarlos a Venezuela. ¿Y quién paga ese campamento? Lo vamos a pagar nosotros. Y espero que las Naciones Unidas, pues las Naciones Unidas son los que han impulsado todo este tema migratorio también hacia Chile. No te olvides de una cosa. Chile, per cápita, por cabeza, ha recibido 25 veces más refugiados venezolanos que Brasil. Y nosotros estamos saturados. Nos faltan 700.000 viviendas, tenemos 3 millones de personas en lista de espera, tenemos la criminalidad desbordada. ¿Cómo se supone que esto va a seguir así? Pero Johannes, con la cantidad de venezolanos que han entrado de forma ilegal a nuestro país, si tú planteas tener un campamento de refugiados venezolanos en algún punto de nuestro país, sería un campamento de refugiados gigantesco. Bueno, o sea, ¿cómo haces para armar eso? En una primera instancia tú te vas a dar cuenta de que en el momento que nosotros empecemos a aplicar efectivamente la norma a quienes se encuentran ilegalmente en Chile, te vas a dar cuenta que muchos van a abandonar el país voluntariamente. Y después aquellos que tú tengas, va a ser en la práctica un campamento de paso, porque van a quedarse ahí hasta el momento en que abandonen voluntariamente el país. ¿Y dónde lo pondrías? Yo lo pondría en el norte, cerca, muy cerca de la frontera con Bolivia. Porque por ahí entraron, Bolivia lo permitió, por ahí deben salir. Y esto no es mala onda tampoco con los venezolanos, porque aquí hay muchos venezolanos que se han integrado bien y todo el tema. Pero tengo una responsabilidad para con los chilenos. Tú no puedes seguir cargando este botecito porque ya se dio vuelta. Liquidaron el mercado laboral. El mercado de los arriendos está impagable. Los sueldos, antes, hasta hace 8 años atrás, trata de conseguir hace 8 años atrás una persona que trabajara por el sueldo mínimo, era imposible. Hoy en día estamos discutiendo sobre el sueldo mínimo todos los años. ¿Por qué? Porque la masa de gente que entró y nosotros sin crecimiento económico deprimió los salarios. Y nosotros sin crecimiento económico no tenemos tampoco cómo absorber esa gente. Y esa gente se dedica entonces en este momento o al comercio ilegal, informal, o actividades de trabajo informal que también impactan en el mercado laboral formal, consumen servicios como son salud y educación sin hacer un aporte necesariamente a través de impuestos o a través de cotizaciones, y todo eso lo tiene que cargar la población, no solamente la población chilena, sino que también la población migrante que paga puntualmente sus cosas. Entonces no corresponde. Y para más remate, y a esto súmale lo siguiente: en medio de toda esa gente, muchas de las cuales puede ser perfectamente buenas personas y todo el cuento, ha entrado miles y miles de delincuentes de la peor especie. No tenemos por qué aceptar eso como país. Johannes, hablamos de Milei, hablamos de Trump. En Chile, ¿a quién tienes como referente en la vida política, en la vida pública? ¿Vivo? ¿O muerto? Yo creo que a estas alturas lo que necesita Chile es un portal. Vas a tener que reconstruir la institucionalidad en este país y vas a tener que restablecer el orden. ¿Y de la política más reciente? De la política más reciente. ¿Sebastián Piñera? No, estás loco. Nica, no. Sebastián Piñera me parece que no fue un buen presidente. Fue un gran reconstructor después del terremoto. Fue un gran administrador, pero no fue un gran presidente. Entregó 2 veces la Constitución. No. ¿Se merece una estatua? Salvador Allende tiene una estatua. Hoy en día entonces cualquiera se merece una estatua. Si Salvador Allende tiene una, entonces la verdad es que... ¿Estarías de acuerdo con que no, pongámosle una estatua a todos, porque ya la vara más bajo que Allende es difícil ponerla. Entonces, ese es un tema. No creo que haya sido un buen presidente de la República desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la protección de la institucionalidad de lo que tenía que hacerse, por ejemplo, en reconstruir o
reordenar el Poder Judicial y muchas otras cosas que debieron haberse hecho, ¿de acuerdo? Porque nuestro sistema tiene visos de corrupción que son muy profundos y que debieron haber sido enfrentados mucho antes. Y en el caso también de Sebastián Piñera, bueno, tú hablabas en contra de la migración recién, la migración ilegal. Hubo evidentemente gestos por parte del gobierno de Sebastián Piñera. No, sin duda. El Cucutazo. El Cucutazo yo no diría que haya sido ese gesto, porque en Cúcuta lo que él hizo fue anunciar la visa de responsabilidad democrática y con esa visa entraron 30.000 personas nomás. Hubo otros gestos, como por ejemplo de la vocera de gobierno de la época, que no me acuerdo el nombre, que decía entonces que Chile iba a recibir migración hasta que lo resistiera. Bueno, y nos reventaron con migración. Ahora, esto empezó Piñera 1, cuando llegaron muchos inmigrantes, algunos con muy malas costumbres de Colombia, se acordarán que llegaron a Antofagasta y quedó la escoba, le pusieron Antofalombia en su momento, Antofagasta. Después, la señora Bachelet con la importación, no lo voy a decir de otra manera, de 300.000 personas de Haití, que a mí me parece que fue un tráfico de personas esa cuestión, y es un tema que tenemos que investigar todavía, qué pasó ahí realmente. Pues entraron todos por el aeropuerto, no por pasos no habilitados. Y sigue pasando, por lo demás siguen llegando vuelos de Haití, no sé si lo sabían. 8 menores acompañados por un adulto, cosas por el estilo. Yo estuve en el aeropuerto chequeando ese tema. Y después, claro, Sebastián Piñera, o sea, Bachelet, Piñera con la frontera, y ahora Boric con la frontera abierta en el norte. Y mintiéndole a la gente con estado de excepción, que lo que hace es obligar a los militares a hacer Uber para los inmigrantes ilegales, porque no te permite impedir el ingreso de nadie. Y no haciendo nada respecto de Bolivia, que no quería recibir a la gente que pasaba hacia Chile desde su territorio. No, si aquí ha habido una confabulación de los más distintos sectores políticos por no hacer las cosas bien. O quizás sea ese el efecto querido. Porque cuando tienes 3 gobiernos que hacen más o menos lo mismo, quizás sea esa la política que quieren que entre inmigración ilegal por... no tengo idea qué razones. Me sorprendió que tu definición del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Te podemos hacer un ejercicio? Una palabra, cada uno de los gobiernos democráticos desde el fin de la dictadura, el gobierno de Patricio Aylwin. Una palabra. O idea corta. El fracaso de la reconciliación. Eduardo Frei. Buena administración. Ricardo Lagos. El presidente de los empresarios. Michelle Bachelet 1. Continuación de Ricardo Lagos. Transantiago. Sebastián Piñera 1. Reconstrucción. Michelle 2. Boric 1. Piñera 2. Bachelet 3. Gabriel Boric. Salvador 2. ¿Salvador 2, Boric? Si hubiésemos perdido el plebiscito del 4 de septiembre, ¿cómo crees que se vería este país? El proyecto refundacional del 4 de septiembre era lo que quería este gobierno para este país. O sea, ¿tú crees que Gabriel Boric es un Salvador Allende en potencia, bueno, que no pudo hacer su proyecto? Eso es correcto. ¿Tú crees eso? Bueno, él mismo lo dice. Sí, su ideal y su ídolo político, según él mismo, es Salvador Allende. O sea, de ser así como lo estás planteando, debe estar profundamente frustrado Gabriel Boric. Yo creo también, yo creo que todo este gobierno estaba profundamente frustrado el 4 de septiembre, el 5 de septiembre, cuando ellos perdieron el plebiscito del apruebo o rechazo. Sí, el primero. Era un gobierno caído. Era un gobierno que había perdido su razón de ser, porque la mayoría de los chilenos le había dicho que no a su proyecto refundacional, que iba a estatizar hasta el gato, nos iba a poner 11 justicias distintas, todo bien racista y bien sexista. Era un gobierno caído, pero ese era el proyecto de este gobierno. ¿Y si hubiese ganado la constitución de segunda, que era la de los republicanos? Yo creo que estaríamos ahora también en un cacho no menor. Yo por algo voté en contra y terminé peleado con el partido. ¿Tienes todavía cariño con la gente del partido? Sí, lógico. ¿Sí? Sí, uno no da las peleas sin conocerlos también como personas, y hay bellísimas personas. ¿Crees tú que se van a subir a esta campaña? Yo creo que van a mantener su propia línea. Nosotros tenemos líneas que son convergentes, pero que no son las mismas. Eso es. Pero, nuevamente, yo creo que nos salvamos en el segundo proceso constitucional. ¿Y nos salvamos por qué? Porque introducía elementos que no deben estar en una constitución, como son los derechos colectivos indígenas. Tú no debes entregar derechos especiales en razón a la pertenencia étnica a las personas. Si por algo... se supone que por eso no nos gusta Hitler, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es el problema de entender que tú a las personas las tienes que juzgar, como decía Martin Luther King, en razón de su carácter, de su forma de ser, y no en razón de su pertenencia a un grupo étnico? ¿Cuál es el problema con no aceptar eso como la norma general de funcionamiento social? ¿Por qué entregar derechos por colectivos?
¿Cómo crees que estaríamos ahora si hubiera ganado ese primer proyecto de El constitución? primer proyecto constitucional, yo creo que Chile habría implosionado. Yo creo que en algún momento, o sea, el tema de la crisis económica habría sido devastadora. Tuvimos una crisis económica, pero mucho más, muy morigerada. Creo que habríamos estado con menos 10, menos 8 de crecimiento económico, se habrían venido las tomas probablemente por razones de indigenismo, habrías terminado con muertos. Era un proyecto para terminar con Chile. ¿Y cómo estaríamos ahora entonces? A nivel social, en las calles, Bueno, probablemente con gente emigrando. emigrando. Emigrando si es que no hubiese habido un conflicto de otro tipo. Pero mucha gente arrancando el país. Johannes, para ir terminando, me gustaría que tratemos unos temas un poquito más light. La idea era conocerte desde otra faceta y no hablar tanto de política. ¿Te gusta el fútbol? Me gustaba, ya no. Epa, ¿y por qué? Porque es demasiado negocio. Ah, ¿De qué equipo? Mira, Bayern Múnich. no. No, yo fui de la Católica, pero también ya no. Desencantado con el fútbol. Desencantado con el fútbol porque pasaron de ser clubes a ser empresas y el juego quedó en el camino. Quedó en el camino también la formación de nuevas generaciones, lo estás viendo ahora. Ojo, o sea, ¿no estás de acuerdo con la presencia de las sociedades anónimas en el fútbol? No, creo que las sociedades anónimas le hicieron un tremendo daño al fútbol. ¿Sí? Sí. ¿Volverías como estaba antes? Preferiría tener clubes que funcionen como clubes. Y donde efectivamente haya un compromiso con la camiseta y no sea todo una compra y venta de jugadores. ¿A qué futbolista admiras? Bueno, hay dos, o sea, hay varios. Pero yo te diría que de los grandes, Franz Beckenbauer es uno. Fue entrenador también, Pelé, Sí. Garrincha, de los chilenos. ¿Maradona no te Figueroa. gustaba? No, Maradona era un delincuente. Pero estamos hablando de cómo juega la pelota, no de lo que hacía fuera de la cancha. No, es que yo veo al jugador man, completo. Ya. No basta con que sepa meter goles con la mano. Sin duda, tenía un talento increíble Maradona, pero no era un buen ejemplo. Y no creo que haya sido una buena persona. En cambio, Pelé sí era una buena persona. Estuvo con Chucha, Pelé. ¿Quién? Aparte. Pelé. ¿Pero esto con Chucha? Sí, pues como Ayrton. Sí, con Ayrton también. Una parte. Y Johannes, cuando vas en tu auto manejando de Santiago a Valparaíso al Congreso, ¿qué música se escucha en tu auto? Metal. Yo soy metalero. ¿Sí? Sabaton. Veo que tienes unas pulseras ahí que son más o menos referencia al metal, ¿o no? Yo soy ortodoxo, católico ortodoxo. Eso es ¿Católico ortodoxo? Así Ya. es. Ya, o sea, las No, pulseras tienen que ver con la con mi fe. con la religión. Así Ya. es. Pero no, soy metalero. Me gusta. ¿Qué bandas te gustan? Bueno, Sabaton, AC/DC, Powerwolf, harta, pues, todo lo que es Metallica, por supuesto. Alberto Plaza, ¿no? Guns. ¿Ah? Alberto Plaza. Sí, también ciertas canciones. Sí, no me cierro a otros estilos, pero. ¿Algún cantante romántico que te guste? Ah, con Luis Miguel. ah. No, estoy loco. No, pero Luis Miguel. Es un duro. Johannes es un duro en la música. ¿eh? No. Mecano. Ah, Mecano te gusta. Ya. O sea, con este perfil metalero, tú en tu eventual gobierno no prohibirías la entrada de determinados grupos por ser No, satánicos y todo eso, ¿no? Definitivamente yo no prohíbo, no me gusta prohibir. Ya. No es mi punto. Yo creo que existen caminos correctos y caminos incorrectos en la vida. Pero creo también en el derecho a equivocarse. No te voy a quitar tu derecho a equivocarte. Pero no me hagas pagar por tus equivocaciones. Y respecto a esto que está tan de moda como la música urbana, En la música urbana, en general, ¿celebran qué? No celebran grandes gestas, ¿Cuál es la épica que hay en la música urbana? No sé, a mí me falta. Quizás también me falta el sentido para poder entender porque son background. jóvenes artistas que han surgido de ambientes, de entornos muy vulnerables, rodeados de delincuencia, droga, carencias, Ya, pues, y desde deberíamos- ese punto de vista cantan sobre las problemáticas que tienen a nivel No sé social si en son sus barrios. problemáticas, en general lo cantan como si fuera una cuestión buena o algo así. La verdad es que yo no le veo el lado bueno. No le veo el lado bueno a terminar a los 20 años en un cajón o a los 17, para serte honesto. No le veo el lado bueno a quemarte el seso, que necesitáis de todas maneras durante 70, 80 años, ¿no? Consumiendo droga. No le veo el lado bueno en reducir a una mujer en una canción a lo que es un pedazo de carne. Por lo demás, todos esos compadres que me andaban entonces tratando de misóginos, pero que escuchan esa música y la encuentran en el descueve y van a los conciertos. Un poco de consecuencia. Pues. Cuando vino Evelyn le pusimos una canción de Jere Klein. Tampoco le gustó, la verdad. Bueno, eso no me sorprende. No he entendido, nos parece, el lenguaje de... Era particular.
Bueno, ¿Tú te sabes las canciones? Entonces, no Sí, sé no, si en este puedes minuto, no, en este no minuto sé si me puedes está- cantar alguna... en este minuto me está costando, pero... alguna pero letra tú de sabes, alguna canción pero tú sabes que urbana. también- pero tú sabes que también hay música urbana que va en la dirección contraria. Que efectivamente no celebra ni el delito, ni cuestiones así, sino que... Claro. van- ¿Y el reggaetón te gusta? No. ¿Tampoco te gusta? No. ¿La cumbia? No. Más. No. Ranchera. Pero me gusta el vallenato. El vallenato, ya, bien. No, las rancheras de todas maneras. ¿Sí? Sí. Ahí encontramos algo. Buena ¿eh? la ranchera. ¿Sí? Ahí, ahí. Y el tango. Yo te cuento, Johannes, yo soy DJ también. Soy periodista y DJ también. Me dedico a la música electrónica. ¿Ahí cómo vamos con la música electrónica? No, ahí le tienen que preguntar a Felipe Cast. Ah, claro. Él, sí. No, no, Felipe Caz se está dedicando mucho a tocar también en la noche. Sí, se nota. Y Se música nota en la también. reforma de pensiones. ¿Sabes qué más? Debería dedicarse a ser DJ en vez de andar haciendo reforma de pensiones. Ah, ¿y lo has escuchado como DJ? ¿No? ¿No? Pero estoy seguro que es mejor que reformando el tema de pensiones. ¿Y te gusta la música electrónica? No. No te gusta. No soy. No, te pega, desde, no. no, es que me acuerdo de Kraftwerk, ¿ya? Y de ahí para adelante, pero la verdad es que cuando tienes mezcla, de repente de estilo, ¿Sí? salen cosas interesantes. Claro. Pero la música electrónica pura no me. Ya. No. ¿Cuál es Y eso que vivía allá, o sea, y era pura música electrónica en todos lados. En Alemania, sí, son... Claro. Tú tienes 49 años, Johannes. Así es. ¿Cuál es el carrete ideal de Johannes? Un viernes, un sábado a la noche. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Estoy viejo. ¿No estás viejo? Nada. Ya, pero pensé. Nada, Pero, ¿cómo literalmente, nada? literalmente. No me digas eso, Johannes, por no, favor. literalmente nada. No quiero ver gente, no quiero No. nada. Ah, pero nada. una celebración, algo. Un Pero día bueno, si especial. quieres ser presidente vas a tener que acostumbrarte a ver mucha gente. No, pero si yo veo mucha gente toda la semana, yo estoy trabajando permanentemente con gente, entonces para mí el relajo de repente es tomar distancia, Ya. poder tener algo de tiempo para mí mismo, ¿cachai? Sí. ¿No? Y poder, bueno, no sé, incluso leerte un libro ya basta, pero simplemente desconectar, no estar en la máquina todo el rato. O sea, un sábado de la noche te llaman amigos, hoy hagamos un asadito, somos 15 amigos que se juntan a comer. Me puede tentar, pero yo sé también lo siguiente, como tengo 49 años, el domingo me va a doler el lunes, y me va a doler el martes, y me va a doler el miércoles. Claro, la caña dura... ¿Ya? dura Entonces he decidido que como ya no me puede doler tanto tiempo, entonces mejor mantengo ¿Y qué vestible elige Johannes Kaiser cuando.? cerveza o piscola. ¿Y la piscola qué medía? 50-50. Ah, fíjate, bien, sí, bien. Pero no estás viejo, tienes 49 años, ¿no? O sea, Sí, por pero favor. si yo ya carreteé todo Podría lo que estar en tu tenía, mejor yo momento. ya carreteé todo lo que tenía que carretear, viejo. Llega un momento que te aburrí. Ojalá algún día llegue. Porque Mi madre me lleva diciendo eso hace 40 años. Sí, por mientras voy. Te empiezas a aburrir, man. Si no, cuando tenés una vida hiperactiva de toda la cuestión, tener algo de tiempo para ti. Esto era un hombre Un más placer. familiar, tal vez. No, aparte. sí. Aparte. O sea, mis noches de todas maneras están suficientemente interrumpidas por mi nenita. ¿Te juntas seguido con tu hermano Axel? No tan seguido como deseara, porque él está mucho en el extranjero. Sí. Pero sí, tratamos de juntarnos. Cuando se almuerzo. Oye, ¿y si tu hermano Axel se presentara de candidato a presidente, votarías por él? De inmediato. ¿Sí? Sí, ¿Te gusta? seguro. Yo ¿Sí? creo que sería un gran presidente de la República. ¿Le ofrecerías algún puesto en tu gobierno o serían...? También, pero él mismo ha dicho no, se vería muy nepotista. Claro. Aunque yo creo que el nepotismo se produce cuando tú le ofreces a alguien que es cercano un puesto en razón de que es cercano, no porque es capaz. Sí. Y nadie puede poner en duda que Axel es capaz. Claro, porque comparten las mismas ideas, dentro de tu sector es un referente. Es un referente, así que podría formar parte de tu gobierno. Correcto. Sí, Milei lo hizo con la hermana. es verdad. Y ella Piñera sí, con Chadwick. Son primos. Son Era- primos, era. exactamente. Yo nunca entendí cuando lo fregaron por el tema de la embajada en Buenos Aires, con el hermano. Sí, Porque el hermano tenía todos los papeles. sí. Tenía todos los pergaminos como para ser un buen embajador. ¿Con cuál de tus hermanos te llevas mejor? Hoy, no, esa no es una respuesta que yo vaya a darte. ¿Verdad? Ya. Los quiero a todos. Está ahí en campaña presidencial. Todavía no, de hecho. Pero va para allá. De hecho, es más, es agradable conversar con un candidato que diga que es candidato, porque en general, en esta época, todos los candidatos se guardan el decirlo. Están todos, no. Bueno, yo hace un año atrás dije que iba a correr. ¿Sí? De hecho, en febrero del año pasado. Y bueno, estás corriendo detrás de, o ya alcanzando, una candidata que viene desde hace más de un año como la candidata más fuerte, Evelyn Matei. ¿Cómo está eso para ti? Caballo pillado, ¿es caballo pasado?
Yo creo que puede tener algo de eso y por lo demás, claro, el tema de reforma de pensiones le está pegando muy duro a ella. Y porque está quedando como capitán de barco manicero. No ha sido capaz de guiar efectivamente a su gente o de defender lo que están haciendo. Creo que va a tener un impacto eso, de todas maneras, la intención de voto. Bueno, y vamos a ver si eso se traduce en un mayor apoyo hacia mi persona o hacia José Antonio, o aparece todavía otra figura. Si no nos equivoquemos, estamos un año de la elección. No un año de la elección, pero estamos todavía relativamente lejos de la elección. Puede pasar cualquier cosa. Intenso, unas primarias con Evelyn. No van a ver. Si apoyan la reforma de pensiones, no va a haber primaria con Chile. Y eso podría llevar entonces que en la papeleta estuvieses tú, Así Kast es. y Evelyn Matei. Así es. La derecha va a llegar muy fraccionada. Puede ser, pero vamos a tratar o intentar de que ese no sea el caso. Yo no voy a ir a primera vuelta para salvarle el pellejo a Evelyn Matei. Si ya no me la voy a encontrar en primaria, no voy a hacer eso. Pero claro está que va a haber que analizar muy bien también y ver si existe la posibilidad de una primaria con el Partido Republicano, cómo están las cifras. Pues yo creo que en una primera vuelta también, después de lo que está pasando, Evelyn Matei es ganable. ¿Y en la izquierda o centro izquierda, a quién ves como un candidato que puede llegar potente a las próximas elecciones? Yo creo que van a levantar al final a Bodanovich. ¿Tú crees? Sí. A pesar de que él haya dicho que no y todo el tema, o lo levantan a él o tienen que levantar a Evelyn Bachelet, iba a decir, a Michelle Bachelet, Sí. o a Vlado Milosevic, pero la Michelle no sé si está dispuesta. No, pero Todo el cariño. hoy el que tal vez No mejor tiene podría peso marcar específico. en las encuestas sería Bodanovich. ¿Qué opinión te merece él? Es una persona a la cual tendría que analizar más para darte una opinión respecto de él como persona. Sí te puedo decir que los principios que él encarna son los mismos que han conducido este gobierno y sus equipos serían los mismos. Pertenece a ese A partido. ese mundo. Sí. Y evidentemente que esto ha sido el contiguo aprendo del Frente Amplio a costa del pueblo de Chile. Pero ¿reconoce en él cierta habilidad como político? Bueno, porque por lo visto sin no ha duda. cometido errores. Sin duda que es mucho más hábil, ¿no?, que sus correligionarios. De otra manera no se explica el resultado electoral que tuvo en Maipú, que tuvo un buen resultado electoral. ¿Es un candidato o un candidato a temer por la derecha? No sé si a temer, ¿ya? Porque al final tendría que cargar, no hay que olvidar una cosa, el presidente de la República es no solamente él, sino que son sus equipos, son las ideas que él encarna. Entraría con un déficit muy importante, que va de la mano de lo que es la pésima gestión de este gobierno y bueno, y el desastre que han generado. Johannes, ¿la pasaste bien? Lo pasé muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Ha sido un gustazo. Sí. Y bueno, ya la audiencia de ustedes, decirles solamente una cosa. No se olviden que ustedes son los patrones y tienen la pega del patrón. Eso significa informarse y tomar decisiones lo mejor que puedan para beneficio de todos nosotros. Ese es el sentido de la democracia. En esa silla, Johannes, estuvo sentado Bodanovich, Tomás Bodanovich, ¿Ya? Evelyn Matei y ahora está Johannes Kaiser. Para que vea. No ¿Habrá deja de- estado sentado en esa silla el futuro presidente de nuestro país? Bueno, puedes guardar la silla. pues. Hablamos de los dos. Se va al Museo de la Democracia después así. Al Museo de la Democracia. ¿A quién nos falta invitar? Esperemos que la Porque democracia nunca necesite un museo. No solemos invitar a políticos, lo reconocemos, sí. Es que somos harto más aburridos que otra gente. Pero a veces hay determinados perfiles que nos interesan y obviamente para nosotros es importante que estén acá en Nada que Perder. Johannes, Perfecto, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por Gracias favor. por la invitación. Bien, Eso. y que nos sigan Que en se YouTube, suscriban todo, ya saben, ya Sí. like, campanita. TikTok, Instagram, YouTube, todo Absolutamente. eso. OnlyFans, eso. Johannes, muchas gracias. Esto fue Nada que Gustazo, Perder. cuídense. Chao, chao.